¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal y el sufrimiento? Ese es un tema recurrente a lo largo de la historia humana y puede que en estos días de crisis que estamos viviendo, ¿no?, mucha gente tenga ese mismo cuestionamiento en su cabeza. Mirad, por ejemplo, lo que dijo en una ocasión una joven estudiante de filología. Es que sencillamente no creo que el Dios del cristianismo exista. Dios permite que haya sufrimientos horribles en el mundo. Así que o resulta que es poderoso, pero no lo suficientemente bueno como para ponerle el fin al mal y al sufrimiento, o puede que sí sea bueno, pero sin el poder necesario para poder hacerlo. De cualquiera de las dos formas, el Dios todopoderoso de la Biblia no puede existir. Ese es un planteamiento esencialmente filosófico del tema, pero hay también quien lo plantea de una forma más personal. Mirad lo que dijo otro estudiante. Para mí no es una cuestión filosófica, se trata más bien de algo personal. Yo nunca creería en un Dios que permite que exista el sufrimiento y me da igual que si Dios exista o no. Puede que Dios sí exista, pero también puede que no. Pero si es que de verdad existe, lo que está claro es que no se puede confiar en Él. Es un planteamiento más personal. Estos dos casos están registrados en un libro que me gusta mucho que se llama La razón de Dios, un libro de Tim Keller, que lo recomiendo sobre este tema. La verdad es que yo mismo ya fui cuestionado un par de veces en este sentido. Hace año y medio, por ejemplo, estaba acompañando a un amigo en un hospital. Estábamos sentados esperando cuando de repente sale del área de oncología un niño totalmente sin pelo, acompañado de su madre. Estaba claro que tenía cáncer. En este mismo momento, mi amigo, sabiendo que soy creyente, me comenta, ¿ves? Estas cosas que no puedo comprender. Un niño, ¿cómo Dios puede permitir que esto pase con niños? Por supuesto que he añadido aquí una cosa que otra y seré más didáctico al compartir, pero mucho de lo que voy a compartiros tiene que ver justamente con la respuesta que le di a este amigo en aquel día. Ojalá pueda estar escuchándome ahora mismo este amigo y si es así, pues un saludo porque le tengo mucho cariño, ¿no? Pero aún en plan de introducción, creo que el mal y el sufrimiento no son una evidencia contra Dios. Porque el hecho de que yo no pueda entender o comprender o incluso aceptar el por qué Dios permite el mal y el sufrimiento no significa que no haya una explicación o que Dios no exista por eso. De hecho, en varios casos jamás comprenderemos el porqué de ciertos males, es verdad, pero en muchos otros casos nos daremos cuenta de que algunos de los sufrimientos por los que hemos pasado al cabo de cierto tiempo han generado cosas positivas en nosotros. Podemos ver varios ejemplos de esto en la Biblia, tales como por ejemplo el de Job, Moisés, el propio José, que fue vendido como esclavo por la envidia de sus hermanos y que justo por eso pudo estar años después en el lugar y la posición idónea para ayudar a toda su familia. Seguramente que muchos de vosotros que me escucháis ahora, si empezáis a leer la historia de José, os identificaríais con varias de las adversidades de la narración. Y son muchos también los que tienen que admitir que las experiencias difíciles y dolorosas les habían sido necesarias también a ellos para poder encontrar su camino en la vida. Aquellos que examinan así su vida en retrospectiva entienden que una determinada situación había acabado siendo una ocasión perfecta para su propio crecimiento personal y espiritual. Es decir, muchas veces no comprendemos al momento lo que estamos pasando, el mal y el sufrimiento que nos sobreviene, pero con el pasar del tiempo vamos comprendiendo y vamos identificando y vamos sabiendo que, mira, aquello nos ha venido a bien, nos ha ayudado de alguna manera a crecer espiritualmente, personalmente, a ser personas mejores. Pero bien,
Asumo aquí que estoy hablando para gente que cree en Dios, en su mayoría absoluta, que cree que Él es bueno y todopoderoso, que cree que Él es real. ¿No? Así que volvemos a la pregunta, ¿cómo puede? ¿Cómo puede un Dios bueno y todopoderoso permitir el mal y el sufrimiento en la tierra y entre los seres que Él ha creado? ¿Cómo puede? No tengo intención ninguna de agotar ese tema en estos pocos minutos que vamos a estar aquí, pero quiero dejaros algunas reflexiones. La primera, la permisión del mal tiene que ver con la manera y el propósito por el cual fuimos creados. El texto de Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. El hecho de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios implica que el hombre tiene desde el principio facultades semejantes a las de Dios, tales como la capacidad para pensar, sentir, tener voluntad, tomar decisiones. Por ejemplo, vemos que al principio Adán se sintió solo y entonces vino Eva. Vemos que ellos tenían que dar nombres a los animales, es decir, pensar un nombre para cada uno de ellos. Que ellos podían comer de todo lo que quisieran del jardín, quisieran, todo lo que quisieran, es decir, según su voluntad. Lo único que no podían comer era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahí vemos capacidad de decisión y libre albedrío. Los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis son cruciales y si los leemos con cuidado, vamos a ver que el propósito de Dios en crear y poner al hombre en el jardín del Edén es que ambos pudieran disfrutar de esta relación. Dios recibiría gloria y el hombre estaría satisfecho. Era una relación personal, pero voluntaria. Voluntaria. Entonces, una vez más, ¿cómo puede un Dios bueno y todopoderoso permitir el mal y el sufrimiento en la tierra y entre los seres nosotros que Él ha creado? Pues porque nos ha creado como seres humanos, con capacidad de pensar, sentir, tener voluntad, tomar decisiones, con el propósito de glorificarle a Él y vivir en contentamiento por medio de una relación personal y voluntaria con Él, con un libre albedrío. Estamos hablando de los seres humanos, pero basándonos en la enseñanza de todas las escrituras, podríamos decir lo mismo de los seres angelicales. Tanto en este primer punto, quiero decir, como en el segundo punto que ya luego vamos a entrar. Y de hecho ya quiero entrar en la segunda reflexión que quiero dejaros en esta mañana, en el intento de lanzar luz sobre esta temática del permiso de Dios para el bien y el sufrimiento. Y es que nosotros los seres humanos utilizamos nuestro libre albedrío en un momento dado en representación de Adán. Por lo tanto, decidimos desobedecer el orden bueno y perfecto de Dios, trayendo así la muerte, es decir, el mal y el sufrimiento para nuestra realidad. Esto mismo, desde un punto de vista bíblico, aceptar la verdad del pecado original es esencial para comprender la cuestión del sufrimiento en el mundo y arrepentirse es crucial para recibir el perdón de Dios y la esperanza de vida eterna. ¿Y qué es el pecado original? ¿Qué es el pecado original? Es la idea de que toda la humanidad pecó cuando el primer hombre, haciendo uso de su libre albedrío, pecó desobedeciendo a Dios. Y este pecado original se ha transmitido de generación a generación, de manera natural, sufriendo el mal toda la humanidad y toda la creación como consecuencia de este pecado original y de todos los otros pecados que seguimos cometiendo los seres humanos, incluso tú y yo, a lo largo de la historia. Porque claro,
Ya sabéis que ninguno de nosotros somos perfectos, somos pecadores. Y el pecado es el que genera la muerte, el mal y el sufrimiento. Mirad lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 y 19. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Es decir, lo que hemos dicho, el pecado entró a nuestra realidad por medio de Adán y el pecado trajo la muerte, el mal y el sufrimiento, ya que el pecado con sus consecuencias pasaron a toda la humanidad y al mundo porque todos pecamos. El coronavirus, por ejemplo, que es el mal que ahora mismo estamos todos, por lo cual estamos todos afectados, ¿no? Y causando aún más sufrimiento en aquellos que están enfermos, por supuesto, en sus familiares, sin hablar de los que desgraciadamente ya han muerto y sus familiares ni siquiera pudieron velarles como les gustaría, además de todas las otras consecuencias que ya están llegando y llegarán, como crisis económica y demás. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿sabéis que hay estudios científicos de 2007, por ejemplo, que predecían el riesgo de la aparición de nuevos coronavirus, es decir, virus pasados de animales a seres humanos? Si los hábitos y las condiciones de higiene en el sur de China no cambiaban, estudios científicos. Predecía el estudio este que estoy mencionando que la costumbre de comer mamíferos salvajes exóticos aliados a las precarias condiciones de higiene con el que son vendidos y consumidos en los mercadillos al sur de China era una bomba de relojería, predecía el estudio este. Es decir, según estos estudios científicos, Dios no tiene nada que ver con este mal exactamente lo cual estamos enfrentando ahora mismo, sino que el actual coronavirus, contra el cual todos estamos luchando, según estos estudios científicos, es fruto de la irresponsabilidad humana. No lo estoy diciendo yo, estoy mencionando un ejemplo de este estudio. Quiero terminar con una tercera reflexión y el intento de lanzar luz sobre esta temática. Y es que Dios no es indiferente a cualquier mal o sufrimiento que podamos padecer, ni siquiera este mismo que estamos sufriendo ahora mismo. El pasaje de Romanos que hemos leído dice que así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia hecho por Dios en Cristo Jesús produjo la justificación que da vida a todos que creen en Cristo. Es decir, el hecho de que el hombre haya desobedecido a Dios no produjo en Dios indiferencia hacia el hombre y su sufrimiento, hacia nosotros. Todo lo contrario. Nosotros le importamos tanto a Dios y le importa tanto el mal y el sufrimiento que parecemos que decidió entrar en nuestra realidad para recibir el mal y el sufrimiento más grande en nuestro lugar. Justamente para que experimentemos nosotros, aquellos que creen en esto que hizo Dios en la persona de Cristo, para que experimentemos, mejor dicho, para que no experimentemos el sufrimiento eterno como pago de nuestros pecados. Y podamos, lo contrario, recibir la esperanza, la paz y la vida eterna. Mirad lo que dijo el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así que el cristianismo es la única fe, el cristianismo verdadero es la única fe
de entre las religiones del mundo en la que Dios se hizo humano de forma absoluta e irrepetible en la persona de Jesucristo, conociendo por ello el rechazo, el desamparo, la soledad, la pobreza, la pérdida afectiva, la tortura, la prisión, el mal y el sufrimiento. En la cruz, Jesús sufrió todo posible rechazo y sufrimiento humano en manera infinitamente superior por estar cargando justamente con los pecados, nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, con mis pecados, con tuyos, con los tuyos también. En la muerte de Jesús, Dios sufrió por amor. El propio Dios sufrió, identificando sin posible comparación con los desamparados, los desvalidos, en suma, los sufridos en el mundo. Según los textos que hemos leído, Jesús lo hizo para pagar por nuestros pecados, para con ello poner fin al mal y al sufrimiento y evitar que todos nosotros perezcamos los que en él creen. ¿Dónde nos sitúa a nosotros semejante acción? Si formulamos de nuevo la pregunta, que es nuestro tema en esta mañana. ¿Por qué permite Dios que sigan existiendo el mal y el sufrimiento? ¿Por qué permite un Dios bueno el mal y el sufrimiento? Pues, si nos volvemos entonces a la cruz, quizá podamos seguir sin obtener la respuesta que buscamos. Quizá. Pero aún así sabemos cuál no es la respuesta. De hecho, de manera alguna puede ser que Dios no nos ama, o Dios no nos ame, o que sea indiferente a nuestra condición. Quizá no podamos comprender el por qué Dios permite el mal y el sufrimiento, y quizá uno cuando se vuelva así a la cruz, aún no tenga la respuesta de cómo puede un Dios bueno permitir el mal y el sufrimiento, pero sabemos cuál es la respuesta. La respuesta no es que Él no nos ama o es indiferente a nuestra situación y a nuestro mal y a nuestro sufrimiento. Dios se toma tan en serio nuestras desgracias y nuestros sufrimientos que estuvo por ello dispuesto a asumirlos en su propia persona. Pero ojo, es necesario saber que para los que creen en Cristo y se entregaron a Él, el mal y el sufrimiento presente son pasajeros, ya que la fe cristiana nos ofrece no solo la realidad de la cruz, sino la realidad inconmensurable de la resurrección. Y por la resurrección, la victoria sobre la muerte, el mal y el sufrimiento. Esto es lo precioso. De hecho, esta es la promesa eterna para aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, entregando sus vidas a Él. Miremos juntos un último texto del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 al 6, que habla de esta promesa. Dice: y Dios acampará en medio de ellos, los que se han entregado a Cristo, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El Dios les enjugará toda la lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y Jesús dirá: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es la promesa para los que creen en Cristo. Una promesa de esperanza eterna, de vida eterna, de paz eterna. Termino.
¿Cómo puede un Dios bueno y todopoderoso permitir el mal y el sufrimiento en la tierra y entre los seres que Él ha creado? Hemos visto que, primero, la permisión del mal tiene que ver con la manera y el propósito por el cual fuimos criados, con capacidad de pensar, sentir, tener voluntad y tomar decisiones. No fuimos hechos robots, programados a una tarea específica sin capacidad de pensar o sentir o tener voluntad o tomar decisiones, con el propósito de glorificarle a Él y vivir en contentamiento por medio de una relación personal y voluntaria. Por esto, fuimos criados con libre albedrío. Y esto claramente implica la permisión de Dios para el hombre tomar decisiones que no le agradan a Dios y que traerían mal y sufrimiento. Entonces, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el mal y sufrimiento? Pues, primero, esta permisión tiene que ver con la manera y el propósito por el cual fuimos criados. Pero segundo, nosotros los seres humanos utilizamos nuestro libre albedrío en un momento dado. En la representación de Adán, decidimos desobedecer el orden bueno y perfecto de Dios, trayendo así la muerte y el mal y el sufrimiento, es decir, para nuestra realidad. Hemos utilizado de nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado de una manera equivocada y hemos tomado decisiones que van en contra del orden bueno y perfecto que Dios nos ha dejado. Pero tercero, y lo más importante, y es que Dios no es indiferente al mal o al sufrimiento que padecemos nosotros o podamos padecer, ni siquiera este mismo que estamos sufriendo todos ahora mismo. Todo lo contrario. Él mismo, el propio Dios, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para sufrir en nuestro lugar el peor mal que uno jamás podía aguantar, justamente para darnos la oportunidad y esperanza de paz y vida eterna en el cielo. El único sitio totalmente exento de cualquier mal, dolor o sufrimiento, como hemos leído en esta promesa en el libro de Apocalipsis para aquellos que creen en Cristo. ¿Quieres tener tú esta esperanza y seguridad de vida eterna en el cielo con Cristo? ¿Quieres tener tú esta esperanza de paz eterna? De que Dios le enjugue las lágrimas. ¿Quieres tener tú esta esperanza y esta seguridad? Pues la tendrás cuando tengas tu vida entregada totalmente a Cristo. Aquellos que ya han entregado sus vidas a Cristo la tienen. Yo tengo esta esperanza y esta seguridad de que estamos caminando, de que estoy caminando a un sitio seguro, donde no hay sufrimiento y mal. Así que el mal y sufrimiento que vivimos ahora mismo es pasajero. ¿Quieres tú tener esta esperanza y esta seguridad? La Biblia nos garantiza, el propio Jesús nos garantiza esta paz y vida eterna. La tendrás cuando tengas tu vida entregada a Cristo. Hazlo hoy mismo, hazlo ahora mismo. Si te decides entregarte a Cristo, es muy sencillo, es dar un paso. El primer paso de reconocer tus pecados, pedirle perdón, entregar tu corazón y tu vida totalmente a Él. Yo puedo ayudarte. Repite la misma oración que voy a hacer ahora mismo, entregando tu vida a Cristo, reconociendo que eres pecador y que quieres a Él en tu vida. Puedes orar así conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de ti. Necesito de la esperanza y vida eterna que solo tú puedes darme. Pido perdón por mis pecados y me entrego totalmente a ti y solo a ti. Quiero tenerte como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, acéptame, acéptame. Amén. Si hiciste esta oración,
deja tu comentario aquí en este video o envíanos un mensaje por privado aquí en Facebook o Instagram. Queremos enviarte un regalito para que puedas leer y puedas conocer un poquito más sobre esta fe en Jesucristo que nos da esta esperanza de vida eterna.